La madrugada del 12 de noviembre de 2024 se cernía sobre la ciudad de Antigua Guatemala con una pesadez húmeda, casi táctil, que parecía emanar de las mismas piedras volcánicas que pavimentan sus calles centenarias. El aire estaba saturado con ese aroma inconfundible de la ciudad colonial, una mezcla de incienso rancio que se escapa de las naves de las iglesias en ruinas, el olor a tierra mojada tras la llovizna persistente, y el perfume dulzón, casi empalagoso, de las bugambilias que cuelgan de los muros de color ocre y terracota. Marcos, un joven de unos 25 años cuyo rostro estaba apenas iluminado por el resplandor azulado de la pantalla de su teléfono y la potente linterna LED acoplada a su equipo de grabación, sentía cómo el frío se le colaba por las costuras de su chaqueta térmica. Había algo en la atmósfera de esa noche que desafiaba la lógica del clima guatemalteco. Un silencio tan absoluto que el crujir de sus propias botas sobre el empedrado sonaba como una profanación al descanso de los muertos. Marcos no era un extraño en el mundo de la exploración urbana. Su canal de transmisiones en vivo contaba con miles de seguidores ávidos de ver lo que el resto del mundo prefería ignorar. Pero esa noche, frente a la imponente y decrépita fachada de la mansión Herrera, el joven sintió por primera vez un nudo de advertencia apretándose en la base de su garganta. La casa, una joya de la arquitectura barroca del siglo XVIII, que había sobrevivido a terremotos y al paso implacable del tiempo, se alzaba como un esqueleto de cantera y hierro forjado en medio de un jardín que la selva urbana se había encargado de devorar con una saña voraz. Los muros, que alguna vez lucieron un blanco inmaculado, estaban ahora cubiertos de grietas profundas y musgo, que parecía latir con una vida propia y oscura. Al entrar por el zaguán, Marcos percibió el olor a encajes viejos, a madera de cedro pudriéndose lentamente, y a ese rastro metálico de la humedad que se queda estancada en las habitaciones que no han visto la luz del sol en décadas. Sus micrófonos de alta sensibilidad, dispositivos capaces de captar el aleteo de un insecto a metros de distancia, registraban el siseo constante de su propia respiración y el latido desbocado de su corazón. Cada habitación que cruzaba era un mausoleo de los años 90. Cortinas de terciopelo desgarradas que alguna vez fueron de un rojo carmesí, espejos con el azogue carcomido que devolvían una imagen fragmentada de su linterna, y muebles de caoba con una capa de polvo tan espesa que parecía ceniza volcánica. El objetivo de su exploración era el sótano, una zona que, según las leyendas urbanas de Antigua, había sido sellada con concreto y barras de hierro, poco después de la fatídica noche de 1994. Marcos había pasado semanas investigando el lugar, obsesionado con la historia de los Herrera, una de las familias más influyentes de la región, cuya linaje se había extinguido tras una serie de tragedias inenarrables. Al llegar a la puerta del sótano, el joven notó que los sellos de cemento habían sido picados, revelando una abertura estrecha que exhalaba un aire gélido, un aliento de ultratumba que olía a cal y a olvido. Al deslizarse por la abertura, la temperatura bajó drásticamente, haciendo que el vapor de su aliento formara pequeñas nubes blancas frente a la lente de su cámara. El sótano no era lo que esperaba. Era un salón de música subterráneo, con paredes revestidas de paneles de madera oscura, y una acústica que parecía retener el eco de siglos de interpretaciones privadas. Fue entonces cuando sucedió. Marcos se detuvo en seco, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espina dorsal como un dedo de hielo. En medio del silencio sepulcral del sótano, donde solo debería escucharse el goteo constante de alguna filtración subterránea, surgió una nota. Un sonido limpio, cristalino, que vibró en el aire con una melancolía que le erizó la piel. Sus espectadores, que en ese momento sumaban más de 15.000 personas conectadas desde todas partes del mundo, comenzaron a llenar el chat de mensajes frenéticos. Los micrófonos de alta sensibilidad estaban captando una melodía de piano. No era cualquier pieza.
Eran los compases iniciales de Claro de Luna, de Beethoven. Marcos, que había crecido escuchando las historias de su abuela sobre la virtuosa Lucía Herrera, reconoció la interpretación de inmediato. No por la técnica perfecta, sino por el defecto. En el tercer compás, la interpretación presentaba una vacilación rítmica, un tropiezo casi imperceptible, una firma musical que todos los que conocieron a Lucía identificaban como su toque personal. Lucía Herrera no era solo una pianista, era una leyenda trágica. En 1994, durante su propia fiesta de compromiso, la joven se había levantado de su mesa, se había dirigido al salón de música y, según los invitados de la época, había comenzado a tocar Claro de Luna. Cuando la música cesó, la mujer simplemente se había desvanecido. No hubo gritos, no hubo forcejeos, solo un piano en silencio y una fiesta de compromiso que se convirtió en una vigilia eterna. Marcos avanzó con la cámara temblando en su mano izquierda, dirigiendo el haz de luz hacia el rincón del sótano de donde provenía la música. La melodía seguía fluyendo, envolvente y dolorosa, llenando el espacio con una armonía que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Al llegar al centro del salón, la luz de su linterna iluminó el objeto que debería haber sido la fuente del sonido: el piano de cola de la familia Herrera. Lo que Marcos vio en ese momento desafió toda lógica y sentido común, haciendo que sus rodillas flaquearan. El piano estaba allí, una masa de madera carcomida por las termitas y la humedad. La tapa estaba caída, los pedales estaban oxidados y, lo más perturbador de todo, el instrumento no tenía cuerdas. Al abrir la tapa con un movimiento lento y chirriante que resonó como un lamento en la transmisión en vivo, Marcos mostró a sus miles de espectadores que el arpa del piano estaba vacía. Las clavijas estaban desprendidas y las cuerdas habían desaparecido hacía décadas, probablemente vendidas como chatarra por los saqueadores que pasaron por la mansión años atrás. Sin embargo, la música no se detuvo. El Claro de Luna seguía sonando con ese error rítmico tan específico en el tercer compás, una ejecución fantasmagórica que parecía vibrar directamente en la madera muerta del piano y en el aire gélido del sótano. Marcos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía una mujer desaparecida en el siglo XX seguir emitiendo su rastro sonoro en el presente? ¿Era posible que el sótano hubiera capturado la última interpretación de Lucía como un eco perpetuo atrapado en las paredes de piedra? La sensación física en el lugar era de una opresión insoportable, como si miles de miradas invisibles estuvieran observando su intrusión. El joven streamer, con los ojos llorosos por la mezcla de adrenalina y terror puro, apenas pudo articular palabras para su audiencia. En los comentarios de la transmisión, el caos era total. Personas desde México, Argentina, España y Estados Unidos escribían con incredulidad. Algunos rezando, otros exigiendo que saliera de allí. Pero todos, cautivados por el misterio que desafiaba cualquier explicación física. La melodía de Lucía Herrera era un grito musical que cruzaba el puente del tiempo, una firma sonora que se negaba a ser silenciada por la muerte o por la destrucción de la materia. Si esta historia te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes ese mismo frío que Marcos sintió en el sótano sellado de Antigua Guatemala, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir adentrándonos en estos callejones oscuros de la historia, investigando misterios que las autoridades prefieren olvidar y que la ciencia no puede explicar. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vuestra presencia nos ayuda a sentir que no estamos solos cuando exploramos estos rincones donde la realidad se dobla. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas, estos ecos de personas que, como Lucía Herrera, dejaron una marca en el mundo que ni el tiempo ni el concreto pueden borrar. Marcos intentó tocar las teclas del piano, pero sus dedos solo encontraron madera podrida y fría que se deshacía al contacto. A pesar de que no hubo presión mecánica,
el sonido de un acorde menor retumbó en el sótano, respondiendo a su toque. En ese momento, la linterna de su equipo comenzó a parpadear violentamente y el nivel de batería, que estaba al máximo minutos antes, cayó a cero en cuestión de segundos. En la penumbra total, Marco solo podía escuchar el claro de luna y ese error rítmico en el tercer compás, una vacilación que ahora sonaba como un sollozo. La arquitectura colonial de la mansión parecía estar cerrándose sobre él, transformando el sótano en una caja de resonancia para una mujer que nunca llegó a decir adiós. El joven streamer comprendió entonces que no estaba ante una grabación o un truco, estaba ante la presencia misma de Lucía, un rastro sonoro que se había convertido en el alma de la casa, una virtuosa del piano que seguía atrapada en el momento exacto en que su vida se convirtió en leyenda. El misterio desafiaba toda lógica, pero allí, en la oscuridad de Antigua Guatemala, la música era lo único real que quedaba. El rastro de Lucía Herrera no estaba en las fotos viejas ni en los expedientes policiales, sino en el aire húmedo y frío de ese sótano, esperando que alguien, después de 30 años, finalmente escuchara su interpretación final. El año de 1994 en Antigua Guatemala no se sentía como el final de una era, sino como el punto más alto de una sinfonía que prometía no terminar jamás. En aquel entonces, la ciudad no era solo un destino para viajeros con mochilas, sino el refugio de las familias que custodiaban el linaje y la historia de la nación entre muros de piedra volcánica y portones de madera de Conacaste. La casona de los Herrera, situada en las faldas donde el valle empieza a inclinarse hacia la base del volcán de agua, era un monumento a esa elegancia detenida en el tiempo. Era una propiedad que no solo ocupaba un terreno, sino que parecía dominar el aire mismo. Estaba rodeada de cafetales que se extendían como un mar de color verde profundo, donde las bayas rojas brillaban bajo el sol de la tarde como pequeñas cuentas de rubí. El aroma del grano recién tostado era la atmósfera constante de la casa, una fragancia terrosa, cálida y envolvente, que se filtraba por las pesadas cortinas de lino y se instalaba en el cabello de quienes habitaban aquellas estancias. Para las hermanas Herrera, Lucía y Elena, ese olor era el perfume de su propia existencia, el rastro olfativo de una seguridad que creían inexpugnable. Lucía, la mayor, era una criatura que parecía hecha de una materia distinta a la del resto de los mortales. Sus manos eran el centro de su universo, dedos largos, pálidos y de una delicadeza que ocultaba una fuerza técnica asombrosa. Cuando Lucía se sentaba frente al piano de cola en el gran salón de música, el aire de la mansión cambiaba de densidad. No era simplemente que tocara notas. Lucía parecía entablar un diálogo privado con lo divino, una conversación donde las teclas de marfil servían de intérpretes para una melancolía que no pertenecía a su edad. La alta sociedad guatemalteca la observaba con una mezcla de envidia y veneración. Verla interpretar a Chopin o a Beethoven era presenciar un acto de fe. El sonido del piano definía los días en la casona. Comenzaba poco después del desayuno, cuando la luz del sol todavía era suave y se reflejaba en el suelo de baldosas de barro cocido, y continuaba hasta que las sombras de los volcanes se alargaban sobre el patio central, donde las fuentes de piedra lloraban un agua helada y cristalina. Elena, por el contrario, era el ancla de Lucía. Si Lucía era el aire y la melodía, Elena era la tierra y el silencio. Un año menor, Elena se había convertido voluntariamente en la sombra y confidente de su hermana. Era ella quien pasaba las páginas de las partituras, quien le llevaba una taza de chocolate caliente cuando Lucía olvidaba comer por estar perdida en un pasaje difícil, y quien escuchaba sus secretos más profundos bajo la luz de las velas. Elena poseía una belleza más severa, una mirada observadora que captaba los sutiles cambios en el estado de ánimo de Lucía, antes de que la propia pianista se diera cuenta. Entre ellas existía un vínculo que los vecinos de Antigua describían como casi telepático. Se decía que si Lucía cometía un error en una nota, Elena sentía una punzada en el pecho.
Las hermanas Herrera eran el orgullo de su padre, un hombre de negocios cuya fortuna se basaba en la exportación de café de altura y que veía en sus hijas la culminación de un estatus social ganado a través de generaciones de trabajo duro y apellidos impecables. Aquel verano de 1994, la mansión Herrera hervía de una actividad inusual. Lucía estaba a punto de casarse con Julián, un joven diplomático de carrera ascendente que representaba todo lo que una familia de su nivel podía desear. Julián era un hombre de modales europeos, educado en las mejores escuelas de Francia, con una voz aterciopelada y una ambición que prometía llevar a Lucía lejos de las montañas de Guatemala, hacia las brillantes capitales del viejo continente. La vida de Lucía se había convertido en un cuadro perfecto de encaje, seda y promesas de un futuro brillante en París o Viena. Elena recordaba las tardes que pasaban en la habitación de su hermana, rodeadas de catálogos de moda y telas traídas de Italia. Lucía se miraba en el gran espejo de marco dorado, sosteniendo contra su cuerpo velos de tul que parecían espuma de mar, mientras Elena la observaba desde la cama, sintiendo una mezcla de orgullo y una tristeza incipiente que no lograba explicar. «Fíjate, Elena», decía Lucía con una voz que vibraba de emoción contenida, mientras acariciaba un encaje de alenzón. «Julián dice que en Bruselas hay un conservatorio donde podré estudiar con los mejores. Dice que el mundo es mucho más grande que este valle». Elena solo asentía, sonriendo con los labios pero manteniendo una sombra en los ojos. No podía imaginar la casa sin el sonido constante del piano de Lucía, ni Antigua sin la presencia etérea de su hermana. Para Elena, el futuro brillante de Lucía significaba su propio invierno, una soledad que empezaba a enfriar sus pensamientos. Sin embargo, en la alta sociedad guatemalteca no había lugar para las dudas. El compromiso era el evento del año. Las invitaciones, impresas en papel de algodón con letras en relieve, habían sido enviadas a las familias más ricas, a políticos y a otros diplomáticos. La casona Herrera sería el escenario de una fiesta que Antigua no olvidaría jamás. Los días previos al incidente estuvieron marcados por un clima inusualmente caluroso para la época. Antigua suele ser una ciudad de temperaturas amables, pero aquel agosto el sol parecía ensañarse con la piedra volcánica, haciendo que el aroma a café de los beneficios cercanos fuera más intenso, casi embriagador. Lucía pasaba horas practicando la pieza que tocaría la noche del compromiso. No era una marcha nupcial ni una pieza de salón alegre, era el claro de luna. Elena notaba que su hermana tocaba la sonata con una intensidad febril, como si estuviera tratando de grabar cada nota en las paredes de la mansión. Fue en esos ensayos donde apareció por primera vez aquel error rítmico en el tercer compás, una vacilación, un pequeño tropiezo que Lucía no corregía, como si fuera una firma consciente de su propio nerviosismo o un presagio musical que solo ella entendía. Julián llegaba por las tardes, con el aroma de su colonia francesa y sus historias de viajes internacionales. Caminaban por los jardines de la finca, entre los árboles de sombra que protegían los cafetales, seguido siempre por la mirada discreta de Elena desde el corredor principal. Lucía se veía radiante, pero Elena notaba que a veces su hermana se detenía en seco y miraba hacia el volcán de agua con una expresión de extravío, como si estuviera escuchando un sonido que nadie más captaba. Julián la tomaba del brazo y le decía algo al oído que la hacía reír, devolviéndola al mundo de los vivos, pero la inquietud en Elena no hacía más que crecer. El contraste entre la brillantez del futuro que les esperaba y la solidez ancestral de la casa Herrera creaba una tensión invisible, una grieta en la perfección del cuadro. La arquitectura colonial de la mansión, con sus muros de casi 1 metro de espesor, sus techos de teja roja y sus patios llenos de helechos y orquídeas, se sentía esa semana más imponente que nunca. Era como si la casa misma se estuviera preparando para un cambio definitivo, para dejar ir a la hija que le había dado voz a través de la música. En la cocina, las criadas preparaban manjares tradicionales: pepián, tamales de chipilín,
dulces de higo y mazapanes, mezclando los sabores de la tierra con las exigencias del menú internacional que Julián había sugerido. El olor a chocolate caliente, batido con molinillo hasta que la espuma fuera espesa y oscura, inundaba los corredores al caer la tarde, compitiendo con el aroma del café, que seguía siendo el alma de la propiedad. Todo era celebración, risas en voz baja y el sonido de las telas rozando el suelo. Lucía se probaba su vestido de compromiso, una creación de seda color perla que hacía que su piel se viera casi traslúcida. Elena la ayudaba con los pequeños botones de la espalda, sintiendo el calor de la piel de su hermana y el latido de su corazón. «Pareces un ángel, Lucía», le susurraba Elena. Y por un momento, las dos hermanas se abrazaban en silencio, unidas por una complicidad que Julián, con todos sus viajes y su diplomacia, nunca podría alcanzar. «Estás asustada, fíjate», le decía Elena con ese tono guatemalteco lleno de ternura. «No es miedo, Elena», respondía Lucía mirando por la ventana hacia las ruinas de la iglesia vecina. «Es solo que siento que el tiempo se está volviendo más tenso, como si cada segundo pesara más que el anterior». Nada en el comportamiento de la alta sociedad, en las partituras perfectamente ordenadas sobre el piano, ni en las promesas de Julián, permitía imaginar que el destino estaba preparando una emboscada. Lucía Herrera era el orgullo de Antigua, una virtuosa que parecía tener el mundo a sus pies. Pero la naturaleza tiene sus propias formas de avisar cuando el equilibrio se va a romper. La víspera de la fiesta, las aves que solían poblar los cafetales se quedaron en silencio. El viento que bajaba de las montañas no traía el frescor habitual, sino un olor a ceniza y a tierra vieja, un rastro de los volcanes que vigilaban la ciudad con una paciencia milenaria. Elena recordaría años después cómo la luz de esa última tarde parecía filtrada a través de un cristal ámbar. Lucía se sentó al piano una última vez antes de que llegaran los invitados. No tocó ninguna partitura. Sus dedos simplemente vagaron por las teclas, produciendo una melodía inconexa, fragmentos de recuerdos sonoros que flotaban en el aire del salón de música. Elena se quedó apoyada en el marco de la puerta, observando la nuca de su hermana, la delicadeza de su cuello y la determinación de sus hombros. En ese momento, Lucía se volvió y la miró con una intensidad que a Elena le pareció una despedida silenciosa. «Cuida la música, Elena», le dijo sin sonreír. «Si yo no estoy, asegúrate de que el piano no se olvide de cómo hablar». Elena se rió, tratando de disipar la sombra de sus pensamientos. «¿A dónde vas a ir, mija? Si solo vas a casarte, no a desaparecer». Pero la niebla ya estaba empezando a formarse en las cumbres de los volcanes. Era una niebla blanca, espesa y fría, que bajaba por las laderas con una velocidad inusual, devorando los cafetales, ocultando los árboles de sombra y acercándose sigilosamente a los muros de la mansión. En Antigua, la niebla es una visitante frecuente, pero aquella noche de 1994 tenía una cualidad sólida, casi física. Parecía estar compuesta no de agua, sino de olvido. Elena sintió un escalofrío que no pudo detener, una premonición que se instaló en su columna vertebral como un clavo de hielo. Mientras la luz desaparecía y los primeros invitados empezaban a llegar en sus coches de lujo, la casona colonial de los Herrera se veía envuelta en ese manto blanco que borraba los contornos de la realidad. Adentro, la mansión brillaba con la luz de cientos de velas. Los candelabros de plata reflejaban el resplandor en los cristales de las copas y en las joyas de las señoras. El aroma a café tostado se mezclaba ahora con el de las rosas blancas y el perfume de Julián. Todo era un cuadro perfecto, una representación de la felicidad más absoluta. Lucía, vestida de seda perla, caminaba entre los invitados como una aparición, sonriendo, aceptando felicitaciones, pero Elena notaba que su hermana buscaba constantemente con la mirada las ventanas veladas por la niebla. El piano de cola esperaba en el centro del salón de música,
con la tapa abierta como una boca negra dispuesta a contar un secreto. El ambiente de alegría y celebración era tan denso que parecía ocultar la inquietud del aire. Pero Elena no podía dejar de mirar hacia el exterior, donde la niebla de los volcanes ya había cubierto el primer patio, transformando las estatuas de piedra en sombras informes y silenciando el llanto de la fuente. Aquella noche, la música de Lucía Herrera estaba a punto de convertirse en el último rastro de una vida que se desvanecería en el blanco absoluto de la montaña, dejando atrás solo un eco perturbador y una herida en el tiempo que ni 30 años de silencio lograrían cerrar. Antigua Guatemala, con sus promesas de brillo y su historia de encajes, guardaba su secreto más profundo bajo el manto de la niebla, mientras las teclas del piano esperaban el toque final de la virtuosa. La noche del 15 de diciembre de 1994 no era una noche cualquiera en Antigua Guatemala. Era el solsticio anticipado de una tragedia que se venía gestando entre los susurros de los pasillos y la humedad de los muros centenarios. El frío de diciembre, ese aire que baja de las cumbres volcánicas con una pureza cortante, se filtraba por las rendijas de los ventanales de la mansión Herrera, haciendo que las llamas de las velas en los candelabros de plata bailaran una danza nerviosa y errática. El ambiente dentro de la casa era una amalgama de opulencia y tensión contenida. Se celebraba la cena de compromiso, un evento que congregaba a lo más granado de la sociedad guatemalteca. Ministros, terratenientes del café y diplomáticos extranjeros que lucían sus condecoraciones con una arrogancia lánguida. El aire estaba saturado con el aroma denso del vino tinto de guarda, el perfume de las rosas importadas que empezaban a languidecer por el calor de la multitud, y el rastro aceitoso del pavo trufado que se servía en fuentes de porcelana fina. Lucía, envuelta en su vestido de seda color perla, se movía entre los invitados como una criatura hecha de luz y humo. Su risa, aunque constante, tenía una nota de fragilidad que solo Elena, observándola desde la penumbra del gran salón, era capaz de detectar. La mansión brillaba bajo la luz eléctrica, un lujo que los Herrera exhibían con orgullo, pero esa iluminación artificial parecía luchar contra las sombras naturales que los rincones de la casa reclamaban para sí. Julián, el prometido, sostenía una copa de cristal de Bohemia, su voz resonando en medio del brindis con una seguridad que a Lucía, en algún rincón profundo de su conciencia, le resultaba asfixiante. Ella sentía el roce de la seda contra sus piernas, un contacto suave, pero que en ese momento le recordaba a una mortaja elegante. En medio de los cumplidos y las promesas de un futuro en Europa, Lucía sintió una pulsión repentina. Un deseo físico de alejarse del ruido de las risas y del tintineo de los cubiertos de plata contra la vajilla. Miró a Julián, le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos y le susurró que olvidaba algo esencial. Quería tocar para él una partitura antigua, una edición rara de Beethoven que su abuelo le había heredado y que, según ella, contenía el secreto de la armonía perfecta. No era una excusa, era una necesidad de refugio, de reencontrarse con la madera y el marfil antes de entregarse definitivamente al protocolo de una vida que no terminaba de sentir como propia. Lucía se deslizó fuera del comedor, dejando atrás el murmullo de la fiesta, y se dirigió hacia la biblioteca, una habitación situada en el extremo más antiguo de la casona, donde los muros de piedra volcánica tenían un espesor de casi 1 metro, y el aroma a cedro, cuero viejo y cera de abejas definía el aire. Al cruzar el umbral, el silencio la envolvió como una manta pesada. La biblioteca era un santuario de sombras, iluminada solo por la luz que se filtraba desde el corredor y el resplandor de una pequeña lámpara de escritorio. Los estantes de caoba, cargados con volúmenes encuadernados en piel, parecían observar su entrada. Lucía sentía el frío del suelo de baldosas a través de sus delgados zapatos de fiesta, una sensación térmica que le recordaba la solidez de la tierra frente a la volatilidad de sus emociones.
Se acercó a los anaqueles del fondo, buscando con dedos expertos el lomo desgastado de la partitura de Beethoven, cuando de repente el mundo se detuvo. Fue un chasquido seco, casi inaudible, seguido de una oscuridad absoluta. Un corte de energía, algo no del todo inusual en la Guatemala de los años 90, pero que en ese instante se sintió como una interrupción en el tejido de la realidad. En el comedor, el ruido de la fiesta se transformó en un murmullo de sorpresa y el tintineo de copas deteniéndose en seco. Pero en la biblioteca, la oscuridad era distinta. Era una negrura sólida, una ausencia total de luz que parecía tener peso. Elena, que había seguido a su hermana a la distancia por puro instinto, se quedó estática en el corredor. Ella juraría después que, durante esos minutos de tinieblas, el aire de la casa se volvió más denso, cargado con un olor a ozono y a tierra húmeda que no tenía explicación lógica. No se escuchó nada, ni un grito, ni el roce de una silla, ni el golpe de un libro cayendo al suelo. Solo el silencio. Un silencio tan profundo que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando sus oídos como un tambor de guerra. Pasaron exactamente 5 minutos. Fueron 300 segundos en los que la mansión Herrera dejó de pertenecer al mundo de los vivos. Julián, en el comedor, encendió un encendedor de oro, cuya llama pequeña y temblorosa apenas lograba herir la oscuridad. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas en un jardín de sombras. Elena, en el pasillo, llamó a su hermana con un hilo de voz que se perdió en la inmensidad de la piedra. «Lucía, ¿estás ahí, mija?», preguntó, pero la única respuesta fue el silbido del viento de diciembre que se colaba por las rendijas de los ventanales. La sensación de vacío era tan palpable que Elena temió extender las manos y no encontrar nada, ni siquiera el aire. Cuando la energía eléctrica regresó con un parpadeo violento y zumbante, la luz de las bombillas pareció herir los ojos de todos. En el comedor, los invitados rieron con nerviosismo, ajustándose las corbatas y los vestidos, retomando las conversaciones como si nada hubiera pasado. Pero Elena corrió hacia la biblioteca, impulsada por un pavor que le hacía flaquear las piernas. Al entrar se detuvo en seco, con el aliento atrapado en la garganta. La biblioteca estaba en absoluto orden. La luz de la lámpara de escritorio se encendió de nuevo, iluminando los lomos de los libros y el polvo fino que flotaba en los haces dorados. Sobre el atril de madera tallada, la partitura de Beethoven, abierta precisamente en los compases del claro de luna, descansaba como si alguien acabara de colocarla allí con una delicadeza extrema. Sin embargo, Lucía no estaba. Elena escaneó la habitación con una fijeza desesperada. Miró bajo el escritorio, detrás de las cortinas pesadas de damasco verde, entre los rincones donde las sombras solían esconderse. No había nadie. Lo que hizo que el frío se instalara definitivamente en su médula espinal fue comprobar el estado de la habitación. La puerta por la que Lucía había entrado, una pesada hoja de cedro con herrajes de hierro forjado, estaba cerrada por dentro con el cerrojo de seguridad echado. Las ventanas, protegidas por las rejas coloniales de hierro macizo que Lucía tanto odiaba porque le recordaban a una cárcel, estaban intactas. Los pestillos de bronce no habían sido movidos, y el polvo acumulado en los marcos de madera no presentaba ni un solo rastro de haber sido perturbado. No había salidas secretas. No había túneles ocultos bajo la alfombra de lana de Momostenango. No había rastro de forcejeo. Julián y los invitados, alertados por el grito ahogado de Elena, llegaron a la puerta de la biblioteca. Tuvieron que forzar la cerradura golpeando la madera con una violencia que contrastaba con la elegancia de la noche, para poder entrar en un espacio que, por lógica, debería haber tenido a Lucía adentro. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, el olor de la biblioteca había cambiado. Ya no olía a libros viejos y cera. Ahora había un rastro sutil pero persistente de bugambilias frescas y ceniza volcánica. Un perfume que no pertenecía al interior de la casa.
El vestido de seda blanca, las joyas familiares, la virtuosa del piano cuya música definía la vida de los Herrera. Todo se había disuelto en el aire en el corazón de una mansión custodiada por muros de piedra y una multitud de testigos. Los invitados juraron, bajo la luz mortecina de los candelabros que habían vuelto a encenderse, no haber escuchado ni un solo grito, ni un sollozo, ni el eco de un paso apresurado. Lucía Herrera se había convertido en una ausencia física en medio de la luz recuperada. Julián, con el rostro pálido y el encendedor de oro todavía en la mano, miraba el atril vacío con una expresión de estúpida incredulidad. Elena, por el contrario, se dejó caer sobre sus rodillas frente al piano que estaba en la habitación contigua, sintiendo que el silencio de las teclas era un grito que le desgarraba el alma. La seda perla del vestido de su hermana, su risa escandalosa, sus manos capaces de hablar con Dios. Todo se había desvanecido en 5 minutos de sombras. La arquitectura colonial de Antigua, con sus muros diseñados para resistir terremotos, se había convertido esa noche en la cómplice de una desaparición imposible. No había huellas de pisadas en el polvo, no había marcas de dedos en el cristal de las ventanas, no había una sola hebra del vestido enganchada en la madera de la puerta. Lucía no se había ido, se había evaporado, dejando atrás solo una partitura abierta en una habitación sellada. Elena recordaría siempre el peso de ese silencio, un vacío que parecía latir con una inteligencia oscura, como si la casa misma se hubiera tragado a su hermana para protegerla del futuro o para cobrarle una deuda ancestral. Aquel 15 de diciembre de 1994, la cena de compromiso terminó con la llegada de la policía y el llanto incontrolable de Elena, mientras la niebla de los volcanes terminaba de envolver la mansión, ocultando las luces de los coches de patrulla y el rastro de la mujer que se desvaneció en el aire. La música de Lucía se había detenido, pero en el aire de la biblioteca, según Elena, todavía se podía sentir una vibración mínima, un eco rítmico que parecía latir en las paredes, como si el tercer compás de la sonata de Beethoven hubiera quedado atrapado en las piedras para siempre, esperando el momento de volver a sonar en un futuro que desafiaba toda lógica. Lucía Herrera ya no era materia. Era ahora un misterio acústico y un dolor eterno para los que se quedaron en la luz, tratando de entender cómo se puede perder a alguien en el corazón de una habitación cerrada por dentro. La seda blanca se había vuelto neblina, y la pianista se había convertido en el alma sonora de una mansión que, desde ese instante, empezaría a morir lentamente de silencio. 30 años no son simplemente una cifra que se acumula en el calendario de los hombres. Son 10.950 amaneceres cargados de una ceniza invisible que se asienta en los pulmones y en el alma, transformando el aire en algo pesado, denso y difícil de respirar. Para los Herrera, el tiempo dejó de ser una progresión hacia el futuro aquel diciembre de 1994 y se convirtió en una estancia circular, una habitación de espejos rotos, donde cada reflejo devolvía la misma imagen de una biblioteca vacía y un silencio que gritaba. Elena, quien durante toda su vida había sido el eco y el ancla de su hermana Lucía, sintió cómo su propia identidad empezaba a deshilacharse desde el primer segundo de la desaparición. Al principio, hubo una actividad frenética, un estallido de energía desesperada que la llevaba a recorrer las calles empedradas de Antigua, hasta que las plantas de sus pies sangraban y el frío de la madrugada le entumecía los huesos. Gastó los primeros años de su juventud y la mitad de la herencia familiar contratando a investigadores privados que olían a tabaco rancio y a mentiras, hombres de mirada esquiva que le prometían pistas en la frontera o avistamientos en burdeles de la capital, solo para exprimir sus cuentas bancarias y dejarla con las manos llenas de informes vacíos,
y el corazón más seco que la piedra volcánica de los muros de su casa. La mansión, que una vez fue el epicentro de la luz y el sonido en la ciudad, comenzó a morir por las esquinas, víctima de una lepra de humedad y abandono que parecía emanar del mismo vacío que dejó Lucía. El aroma del café recién tostado, que antes era el perfume de la prosperidad, fue sustituido por el olor acre del moho, de las tapicerías pudriéndose en la oscuridad y de la cera de las velas que Elena encendía obsesivamente ante cada altar de cada virgen de la ciudad. Elena veía cómo la pintura de los techos se descascaraba y caía sobre el piano de cola como una nieve sucia, mientras las cuerdas del instrumento, aquellas que Lucía hacía cantar con una facilidad divina, empezaban a romperse una a una con un chasquido seco, un lamento metálico que resonaba en la soledad de la noche como el llanto de un animal herido. Ella nunca permitió que nadie tocara ese piano, ni siquiera para limpiarlo. Prefería verlo morir de silencio, cubriéndose con una mortaja de polvo grisáceo, antes que escuchar una melodía que no fuera la de su hermana. Sus padres, don Gonzalo y doña Beatriz, no sobrevivieron a la incertidumbre. La desaparición de una hija no es una muerte que se pueda procesar con un entierro y flores. Es una amputación en vida que nunca deja de sangrar. Doña Beatriz fue la primera en desvanecerse. Se convirtió en una figura traslúcida que pasaba las horas sentada en el patio central, mirando el llanto de la fuente con unos ojos que ya no registraban el mundo exterior, sino que buscaban incansablemente en los pliegues de su propia memoria. Murió 3 años después, una tarde de lluvia gris, llamando a Lucía con un hilo de voz que se perdió entre el trueno de los volcanes, dejando a Elena con la carga de un padre que se volvió violento en su dolor. Don Gonzalo, un hombre que una vez dominó los mercados de café con una voluntad de hierro, terminó sus días perdido en el laberinto del alcohol y los reproches, culpando a Elena por haber dejado sola a su hermana en la biblioteca, culpando al diplomático Julián por su debilidad y, finalmente, culpándose a sí mismo por no haber sido capaz de proteger el tesoro de su estirpe. Cuando don Gonzalo exhaló su último suspiro en 1999, la mansión Herrera se cerró definitivamente al mundo, convirtiéndose en una tumba de adobe y teja donde Elena habitaba como un fantasma solitario. El calvario legal fue otra forma de tortura lenta y burocrática. Elena tuvo que enfrentarse a una policía que, tras el estruendo inicial y la presión de las familias influyentes, se acomodó en la desidia y el prejuicio. El inspector a cargo del caso, un hombre de bigote amarillento por la nicotina y mirada cínica, llamado Manuel Estrada, terminó por calificar el expediente como una huida voluntaria. Elena recordaba con una furia que todavía le quemaba las entrañas las palabras de Estrada en aquella oficina asfixiante, que olía a café recalentado y papel viejo. «Mire, niña Elena, fíjate que las mujeres artistas son así, de nervios delicados. Seguro que la presión del matrimonio con el diplomático le quebró la cabeza y prefirió irse con algún amante, o simplemente desaparecer para no dar explicaciones». Esas palabras fueron una bofetada a la memoria de Lucía, una profanación que Elena nunca perdonó. Para las autoridades, era más fácil aceptar la teoría de una novia fugitiva que admitir que en el corazón de una mansión sellada, una mujer podía disolverse en el aire sin dejar rastro. El expediente fue guardado en una caja de cartón, amarrado con una cuerda de cáñamo que con el tiempo se volvió quebradiza, y fue enviado al sótano de los archivos olvidados, donde la humedad de Guatemala se encargó de borrar las tintas y pegar las páginas, como si el sistema mismo quisiera digerir y desaparecer la existencia de Lucía Herrera. Elena nunca se mudó, a pesar de que los tíos y primos le sugerían vender la ruina de la mansión y marcharse a la capital o al extranjero para empezar de cero. Ella sentía que si abandonaba la casa, estaría cortando el último hilo que la unía a su gemela. Se convirtió en una figura solitaria y enigmática que los habitantes de Antigua veían recorrer las iglesias al caer la tarde. Con su chal de lana negra envuelto alrededor de sus hombros y el cabello que se le volvió gris prematuramente, Elena era una sombra que se deslizaba entre las naves de la Merced
San Francisco y la catedral. Su vida se redujo a un ritual de observación desesperada. Se paraba en las esquinas de la plaza de armas o bajo el arco de Santa Catalina, escaneando cada rostro femenino, buscando en cada turista extranjera o en cada vendedora de textiles la mirada de Lucía. Ese brillo específico en los ojos que solo su otra mitad poseía. A veces creía verla en la distancia, una silueta elegante vestida de seda perla. Pero al acercarse, solo encontraba el vacío de la niebla o el rostro confuso de una extraña. La Antigua que Elena habitaba no era la ciudad de las postales para los visitantes. Era una geografía de ausencias y de ecos. Cada rincón le recordaba un ensayo de piano. Cada aroma a grano tostado le devolvía la imagen de Lucía riendo en el patio. Su cuerpo mismo empezó a reflejar el Calvario. Se volvió extremadamente delgada, con unas manos largas y nudosas que siempre estaban frías, como si estuviera perdiendo calor vital por la herida abierta de su hermana. Había días en que la desesperación era tan física que no podía levantarse de la cama, abrumada por el peso de la humedad que se filtraba por las paredes y el sonido de las termitas devorando la madera de los muebles coloniales. En esos momentos de oscuridad total, Elena cerraba los ojos y trataba de sintonizar su mente con la de Lucía, buscando una vibración, una señal, cualquier rastro que le indicara que su hermana seguía existiendo en algún plano de la realidad. Pero solo encontraba un silencio estático, una pared de niebla que no cedía ante sus súplicas. Sus diálogos con el mundo se volvieron escasos y teñidos de una amargura melancólica. Cuando el carnicero o la vendedora de flores le preguntaban cómo seguía, ella solo respondía con un movimiento de cabeza o un murmullo ininteligible. «Fíjate que la Elena ya se perdió en sus pensamientos», decían los vecinos con una mezcla de lástima y respeto por esa devoción que rayaba en la locura. Julián, el prometido, se marchó de Guatemala pocos meses después de la desaparición. Elena lo vio una última vez antes de que él tomara el avión hacia Bruselas. Él la miró con unos ojos que ya estaban buscando el olvido. Una mirada de hombre que necesita seguir adelante para no ser arrastrado por la corriente de una tragedia que no entiende. Elena lo despreció entonces por su facilidad para dar la espalda a la sombra de Lucía, por su capacidad de reconstruir su vida mientras ella se hundía en el barro de la incertidumbre. «Vos no entendés nada, Julián», le dijo con una voz que sonaba a tierra vieja. «Lucía no se fue. Lucía está aquí, atrapada entre las piedras. Y si vos te vas, vos también te estás muriendo un poco». Él no respondió. Solo subió al coche y dejó tras de sí el rastro de su colonia francesa y el sonido del motor alejándose por el empedrado. Con el paso de las décadas, la mansión Herrera se transformó en una leyenda urbana. Los niños de Antigua pasaban corriendo frente a la fachada devorada por las bugambilias marchitas, susurrando historias sobre la pianista que se volvió música para escapar de un matrimonio sin amor. Elena escuchaba esos susurros desde el interior, sentada en la penumbra de la biblioteca, rodeada de libros que ya nadie leía, y de la partitura de Beethoven que seguía sobre el atril, ahora amarillenta y con los bordes roídos por el tiempo. La partitura era su único consuelo. A veces, Elena pasaba sus dedos por las notas impresas, tratando de recordar la melodía, pero su mente se negaba a reproducir el sonido, como si la música misma se hubiera exiliado de la casa junto con Lucía. El piano de cola, convertido en un esqueleto de madera negra, era el centro de su calvario doméstico. Un recordatorio constante de que la belleza puede ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo la cáscara vacía de lo que una vez fue glorioso. Elena se acostumbró al frío de los volcanes, a la llovizna persistente que empapaba los muros de adobe y al sonido del viento silbando entre las tejas rotas. Su herencia se fue diluyendo en pagos de impuestos, reparaciones menores que nunca terminaban de detener el avance de la ruina, y contribuciones a organizaciones que buscaban a personas desaparecidas,
una labor que ella sentía como una obligación sagrada. Se convirtió en una experta en el dolor ajeno. Conocía las historias de todas las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, de los desaparecidos en las dictaduras de Chile y de los secuestros en México, buscando en las tragedias de otros una clave para resolver la suya propia. Pero el caso de Lucía era único. No había una motivación política, no había una demanda de rescate, no había un cuerpo que llorar. Era un vacío puro, una ausencia absoluta que desafiaba la física y la lógica del mundo. Al llegar al año 2024, Elena Herrera era ya una reliquia viviente de una Antigua que se desvanecía. Su rostro era un mapa de arrugas profundas que parecían seguir las grietas de la fachada de su casa. Sus ojos, una vez brillantes de inteligencia, se habían vuelto acuosos y distantes, fijos en un punto del horizonte que nadie más podía ver. La mansión, ahora calificada como zona de riesgo por la municipalidad, se mantenía en pie solo por la terquedad de Elena y por la solidez de sus cimientos coloniales. Los turistas se detenían a tomar fotos de la hiedra que cubría las ventanas, ignorando que detrás de esos cristales sucios, una mujer seguía esperando el tercer compás de una melodía que se interrumpió hace 30 años. El expediente de Lucía Herrera, oculto bajo capas de polvo y olvido en una oficina ministerial de la capital, era ya un objeto arqueológico, una prueba de la incapacidad del hombre para comprender los misterios que se ocultan en la sombra de los volcanes. Elena, sin embargo, sabía que el tiempo no había terminado su trabajo. Sentía que el ciclo estaba por cerrarse, que el aire se estaba volviendo de nuevo denso y cargado de ozono, y que el claro de luna estaba buscando una grieta por donde volver a sonar en la oscuridad de la biblioteca sellada. 30 años de agonía no la habían quebrado, la habían convertido en piedra, en una parte más de la arquitectura de Antigua, lista para ser testigo del momento en que el eco de su hermana, finalmente, rompiera el silencio de la ruina. La mañana del 13 de noviembre de 2024, el aire en Antigua Guatemala no traía el frescor habitual de la montaña, sino una carga eléctrica y densa, como si el firmamento estuviera a punto de desplomarse bajo el peso de una verdad largamente sepultada. Elena Herrera se encontraba sentada en su sillón de mimbre desgastado, envuelta en un chal de lana negra que olía a naftalina y a un tiempo que ya no existía, cuando su sobrino nieto, un joven de ojos tecnológicos y paso inquieto, entró en la biblioteca con las manos temblando alrededor de un teléfono inteligente. La pantalla emitía una luz azulada, cruda y parpadeante, que hería la penumbra de la mansión. Elena, con sus dedos nudosos y gélidos, apenas tuvo fuerza para sostener el dispositivo, pero en cuanto el audio del vídeo viral comenzó a reproducirse, el mundo de sombras en el que había habitado durante 3 décadas estalló en 1000 pedazos de cristal sonoro. En la grabación del explorador urbano, en medio del siseo de la estática y el goteo rítmico de la humedad subterránea, surgió aquella melodía. No era solo el claro de luna, era la ejecución específica, el pequeño tropiezo, esa vacilación rítmica en el tercer compás que parecía un sollozo ahogado. Elena sintió un calambre violento que le recorrió el pecho, una punzada de adrenalina que no experimentaba desde la juventud. Ese error no era un fallo técnico del piano, era su firma, su código secreto. Recordó a Lucía riendo frente al teclado, diciéndole con esa voz de seda: «Fíjate, Elena, si algún día me pierdo, vos busca este tropiezo en la música, que será mi forma de decirte que sigo aquí, que no me he olvidado de vos». El vídeo, que ya contaba con millones de reproducciones y miles de comentarios en plataformas digitales, se convirtió en el catalizador de un movimiento que la justicia guatemalteca no pudo seguir ignorando. La presión mediática, alimentada por la naturaleza sobrenatural del fenómeno, obligó a la apertura de un caso que olía a papel viejo y a negligencia ministerial. Elena, impulsada por una energía febril que parecía haberle devuelto la movilidad a sus articulaciones atrofiadas, exigió la presencia de especialistas de verdad,
no de los burócratas de bigote amarillento que habían cerrado el expediente en los 90. Así fue como llegó a la mansión el doctor Adrián Arriola, un experto en análisis acústico forense que traía consigo equipos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Micrófonos parabólicos, escáneres de frecuencia y una calma profesional que contrastaba con la desesperación de Elena. El aire en la biblioteca volvió a llenarse de ruidos, pero esta vez eran los pitidos electrónicos de los sensores que buscaban el origen de ese eco persistente. Elena observaba al doctor Arriola mientras él recorría los muros de adobe con unos auriculares de diadema, moviendo su antena con la precisión de un cirujano. El olor de la casa había cambiado. Al rastro de moho y olvido se sumaba ahora el olor metálico de los cables y el ozono de los dispositivos encendidos. «Fíjate vos, Elena, que aquí hay algo que desafía la física de los instrumentos», comentó Arriola con ese acento pausado de la capital, mientras señalaba con un dedo enguantado hacia el rincón, donde descansaba el esqueleto del piano destruido. Tras horas de grabaciones en el silencio más absoluto de la madrugada, cuando el ruido de Antigua se apaga por completo, el experto descubrió la primera pieza del rompecabezas. El sonido del claro de luna no emanaba de la madera podrida del piano, ni de una presencia etérea que flotaba en el aire. La vibración, una frecuencia constante y sutil, provenía de las tuberías de cobre de la casa. Eran conductos antiguos, instalados durante la remodelación de los años 50, que recorrían la mansión como un sistema circulatorio metálico. Arriola explicó que el cobre, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, puede actuar como un conductor acústico extraordinario, una suerte de fibra óptica sonora que transportaba la melodía desde un punto remoto, amplificándola por la estructura de la casa. Elena sintió que el frío de las tuberías se le metía en la sangre. ¿De dónde viene la música, doctor? ¿Quién está tocando ese piano si el nuestro no tiene cuerdas?, preguntó con una voz que era un susurro quebrado. La respuesta llegó con el despliegue de una tecnología que Lucía nunca habría podido imaginar en 1994. La Policía Nacional, ahora equipada con unidades de investigación de alta tecnología, trajo cámaras endoscópicas de fibra óptica, dispositivos delgados y flexibles diseñados para infiltrarse en los rincones más inaccesibles de la arquitectura. El inspector a cargo, un hombre joven de mirada respetuosa llamado Carlos Méndez, ordenó la inserción de las cámaras por los ductos de ventilación y las grietas de las tuberías de cobre. Elena seguía el proceso desde un monitor, viendo imágenes granuladas y polvorientas de las entrañas de su propia casa. Telarañas milenarias, depósitos de cal y la oscuridad absoluta de los muros de adobe. La cámara avanzó por la estructura compartida, cruzando la línea invisible que separaba la mansión Herrera de la propiedad colindante, una casona que en los años 90 pertenecía a Octavio Méndez, un antiguo pretendiente de Lucía que la sociedad de Antigua recordaba como un hombre de una elegancia sombría y un orgullo que rayaba en la patología. Octavio, el diplomático frustrado que Lucía había rechazado semanas antes de comprometerse con Julián, era una sombra borrosa en la memoria de Elena. Un hombre que se había marchado del país poco después de la desaparición y cuya propiedad había permanecido cerrada, bajo el cuidado de fideicomisos fantasmas que nadie se había molestado en investigar. El monitor mostró entonces una anomalía estructural que hizo que el inspector Méndez detuviera el avance de la fibra óptica. Detrás de una pared de adobe que parecía sólida, las cámaras detectaron un muro de concreto reforzado con paneles de aislamiento acústico, un material moderno que no debería estar en una construcción colonial. La arquitectura de Antigua, con sus muros compartidos y sus patios contiguos, había sido manipulada con una precisión quirúrgica. Se trataba de una habitación oculta, un búnker insonorizado que compartía la estructura de ventilación y los conductos de agua con la mansión de los Herrera. Al girar el cabezal de la cámara, la luz del endoscopio iluminó una estancia que parecía congelada en el tiempo. Elena ahogó un grito que le desgarró la garganta y se cubrió la boca con su chal. En la pantalla,
En medio de una habitación iluminada por luces tenues que parecían funcionar con un generador autónomo, había un piano de cola idéntico al de Lucía, un Steinway de madera reluciente que contrastaba con la mugre de la ruina colindante. Y sobre el piano, partituras frescas, una taza de té que aún conservaba un rastro de humedad y, lo más perturbador, un vestido de seda color perla colgado de un maniquí, una prenda que Elena reconoció al instante como el vestido de compromiso de su hermana. La orden de allanamiento fue ejecutada bajo el amparo de la noche, mientras la niebla de los volcanes bajaba por las calles como un cómplice silencioso, que finalmente se veía traicionado por la luz de los reflectores policiales. Elena permanecía fuera, en el empedrado, rodeada de patrullas y de curiosos que se asomaban por las ventanas de Antigua, atraídos por el estruendo de los mazos golpeando el adobe. El olor del polvo de la demolición era sofocante, una mezcla de cal, tierra seca de hace 300 años y el rastro metálico de las barras de hierro que los oficiales usaban para derribar el muro falso. Cada golpe resonaba en el pecho de Elena como un martillazo sobre un ataúd vacío. «Fíjate vos, doña Elena, que aquí hay un mecanismo de apertura que parece sacado de una película de espías», gritó un oficial desde el interior de la casa contigua. La pared de adobe no era tal, era una hoja de metal recubierta de una capa finísima de barro y pintura, que simulaba la textura del muro colonial. Al activarse un resorte oculto tras una hornacina que alguna vez contuvo la estatua de un santo, la pared se deslizó con un zumbido hidráulico casi imperceptible, revelando la entrada al búnker insonorizado de Octavio Méndez. Elena entró en la habitación oculta con las piernas temblando, de una forma que amenazaba con derrumbarla. El aire allí adentro era diferente. No olía a la humedad de Antigua, sino a un aire filtrado, seco y con un rastro sutil de sándalo y productos químicos de limpieza. Era una cápsula del tiempo diseñada por una mente enferma de obsesión. La habitación estaba revestida con paneles de espuma acústica de alta densidad que devoraban cualquier sonido exterior, creando un silencio artificial que resultaba opresivo. En el centro de la estancia, el piano brillaba bajo la luz cenital, un objeto de belleza insultante frente a la miseria de la mansión Herrera. Elena se acercó al teclado y vio que el mecanismo estaba conectado a un sistema de sensores y tuberías. Arriola, que la seguía de cerca, explicó el fenómeno. Octavio había diseñado la habitación de tal forma que la música interpretada allí se filtrara de manera controlada por las tuberías de cobre hacia la biblioteca vecina. No era un fantasma lo que el explorador urbano había grabado. Era un mensaje acústico, diseñado para atormentar o para atraer a quien estuviera al otro lado del muro. Octavio Méndez, el pretendiente rechazado, había construido aquel búnker en los meses previos a la desaparición, aprovechando las remodelaciones de su casa que nadie cuestionó. Elena recorrió con la mirada las paredes del refugio y encontró una galería de fotografías que le helaron la sangre. Eran cientos de imágenes de Lucía tomadas desde ángulos imposibles, a través de las rendijas de los ventanales, desde los cafetales, en la plaza de Antigua. Eran fotos de una fijeza depredadora, el rastro de un hombre que no amaba a Lucía, sino que la coleccionaba como un espécimen raro. En una esquina de la habitación había una cama pequeña con sábanas de lino que parecían haber sido cambiadas recientemente, y un armario que contenía vestidos de seda, zapatos de salón y partituras de todos los grandes maestros, ordenadas alfabéticamente con una pulcritud maníaca. Octavio no se había llevado a Lucía a otro país, como la policía sugirió en los 90. La había mantenido a menos de 1 metro de distancia de su propia hermana, separada únicamente por una capa de adobe y concreto insonorizado. El inspector Méndez encontró en el escritorio de Octavio un diario encuadernado en cuero negro que detallaba la logística del secuestro. Octavio había aprovechado el corte de energía de 5 minutos durante la cena de compromiso, un sabotaje que él mismo había provocado desde el sótano compartido,
para entrar en la biblioteca a través de la puerta secreta. Lucía, desorientada por la oscuridad y sorprendida por la aparición del hombre que creía haber dejado atrás, no tuvo tiempo de gritar antes de ser sedada con un pañuelo impregnado en cloroformo. El diario narraba con una frialdad quirúrgica cómo la había arrastrado al búnker, cómo había sellado la entrada y cómo había permanecido en la casa colindante escuchando el llanto de Elena y la desesperación de sus padres a través de los conductos de ventilación. Octavio Méndez había habitado el dolor de los Herrera como un parásito, alimentándose de la angustia que él mismo había provocado, disfrutando de la música que obligaba a Lucía a tocar para él en la soledad de su prisión subterránea. Elena sintió que el aire del búnker se volvía irrespirable. La habitación compartía los conductos de ventilación, lo que explicaba aquel extraño aroma a bugambilias y ceniza que Elena percibió la noche de la desaparición. Era el aire del búnker filtrándose por las rejillas cuando Octavio activó el sistema. La policía descubrió que Méndez había muerto hacía apenas 3 años en un asilo de ancianos de lujo en Miami, bajo una identidad falsa, pero que había dejado instrucciones y fondos en un fideicomiso para que la casa y el búnker recibieran mantenimiento automatizado, incluyendo la limpieza periódica y la provisión de energía. Sin embargo, no había rastro de Lucía. En el diario de Octavio, la última entrada databa de 2005 y mencionaba con una brevedad aterradora que el piano se había vuelto el único habitante de la estancia. Elena tocó la madera del Steinway, buscando un rastro de calor, una señal de vida, pero solo encontró el tacto del barniz frío. La policía técnica empezó a utilizar luminol en el suelo de la estancia oculta, buscando rastros de sangre que el tiempo y la limpieza química no hubieran podido borrar. Elena cerró los ojos, rogando a Dios no encontrar pruebas de un final violento. En el centro de la habitación, cerca del piano, el reactivo químico reaccionó con una luminiscencia azulada, revelando marcas de pisadas y una mancha grande cerca del rincón de la biblioteca. Carlos Méndez se acercó a Elena con un gesto de compasión, que ella reconoció de inmediato. Doña Elena, fíjate que hemos encontrado algo más en el sistema de ventilación central, algo que Méndez no pudo ocultar del todo. Al abrir una de las rejillas principales que conectaba ambas casas, los peritos extrajeron un objeto pequeño, envuelto en una tela de seda perla desgarrada. Era el anillo de compromiso de Lucía, el que Julián le había entregado minutos antes de que ella entrara en la biblioteca. Lucía lo había arrojado al conducto de ventilación, su último acto de resistencia, su última señal enviada a través de las arterias de cobre de la mansión. El descubrimiento del búnker insonorizado fue un terremoto que sacudió los cimientos de la sociedad de Antigua Guatemala. Las familias que antes susurraban sobre la novia fugitiva ahora guardaban un silencio avergonzado frente a la evidencia de una maldad tan metódica y cercana. Elena Herrera, de pie en medio de la habitación secreta, sintió que los 30 años de agonía no habían sido una ilusión de su locura, sino una percepción afinada del horror que latía al otro lado de su pared. La vibración en las tuberías de cobre, la melodía con el error rítmico, no eran un fantasma. Eran el testamento acústico de una mujer que había sido enterrada viva en el corazón de su propia herencia. Elena miró hacia la rejilla de ventilación por donde había salido el anillo y comprendió que Lucía nunca se había ido. Su voz, atrapada en las vibraciones del metal, había estado llamándola durante 3 décadas, esperando que el mundo desarrollara la tecnología necesaria para escuchar lo que el corazón de una hermana ya sabía. La arquitectura colonial de la mansión Herrera, con sus muros de adobe y sus tuberías de cobre, ya no era una tumba silenciosa. Era ahora un testigo elocuente de la verdad. Elena ordenó que no se cerrara el muro falso. Quería que el vacío del búnker permaneciera abierto, como una llaga necesaria para que nadie en Antigua volviera a olvidar el nombre de Lucía. El claro de luna que Marcos había grabado fue analizado por el doctor Arriola, quien determinó que se trataba de una grabación en bucle, un mecanismo activado por el fideicomiso de Octavio para perpetuar su victoria sobre el tiempo. Pero para Elena,
Ese error rítmico en el tercer compás seguía siendo el mensaje de su hermana. Octavio Méndez había muerto creyendo que había borrado la existencia de Lucía Herrera. Pero fíjate vos, Octavio, pensó Elena, mirando hacia los volcanes, que la música tiene una forma de cruzar el concreto que vos nunca pudiste entender. El búnker insonorizado era ahora una cápsula de luz en medio de la oscuridad de la investigación. El lugar donde el misterio de 1994 finalmente encontró su primer y devastador asidero en la realidad física. Elena, rodeada de policías y cámaras, sintió que por primera vez en 30 años podía respirar sin que el polvo de la incertidumbre le quemara los pulmones. Lucía no se había disuelto en el aire. Lucía había estado allí, esperando que Elena rompiera el adobe para encontrar el rastro de su seda y el eco de su piano. El estrépito final del mazo contra el último bloque de concreto y adobe no fue un sonido seco. Fue un estallido que pareció desgarrar el velo mismo del universo. Una profanación acústica que rompió un silencio de 30 años. Cuando la pared cedió, una nube de polvo fino, grisáceo y asfixiante se elevó en el aire, bailando en los haces de luz de las linternas policiales como si fueran los restos desintegrados del tiempo mismo. El aire que escapó de aquella abertura no era aire, era un aliento estancado, una exhalación de cal, sudor antiguo, seda podrida y una soledad tan densa que se podía sentir en las mucosas. Elena Herrera, sostenida por el brazo de un oficial que sentía la fragilidad de sus huesos como si fueran ramas de cristal, dio un paso hacia adelante. Su chal de lana negra se enganchó en una saliente del muro roto, pero ella no lo notó. Sus ojos, acuosos y fijos, estaban clavados en la penumbra de la habitación, que la lógica decía que no debería existir. El olor a ozono de los equipos electrónicos se mezcló con el rastro sutil, casi imperceptible, de un sándalo rancio que impregnaba las paredes del búnker. Al cruzar el umbral del muro derribado, el doctor Arriola y el inspector Méndez guardaron un silencio reverencial, un respeto instintivo ante lo que la luz de sus lámparas empezó a revelar. La habitación era un mausoleo de la obsesión. En un rincón, iluminada por una bombilla amarillenta que parpadeaba con la agonía de un corazón cansado, se encontraba una figura que parecía haber sido tallada en la misma sombra. Era una mujer. Estaba sentada frente a una mesa de madera de cedro, una pieza ruda que contrastaba con la elegancia del piano de cola que dominaba el centro de la estancia. La mujer era una visión espectral, una aparición que desafiaba la realidad de la carne. Su cabello, que Elena recordaba como una cascada de azabache brillante, era ahora una nube de hilos de plata pura, de un blanco tan absoluto que parecía emitir su propia luz mortecina, cayendo sobre sus hombros encorvados como un manto de nieve eterna. Su piel tenía la textura del papel pergamino, traslúcida y marcada por venas azuladas que recorrían sus sienes y sus manos, revelando la fragilidad de una existencia que se había mantenido al margen del sol durante 3 décadas. Lo más desgarrador de la escena, aquello que hizo que Elena cayera de rodillas sobre los escombros del adobe, no fue el aspecto físico de la mujer, sino su movimiento. Sus manos, nudosas y de dedos larguísimos que conservaban la memoria de la maestría, se movían rítmicamente sobre la superficie desnuda de la mesa de madera. No había piano frente a ella, no había partituras, pero sus dedos ejecutaban una danza invisible, una interpretación silenciosa y perfecta. Presionaban la madera con una fuerza fantasmagórica. Las articulaciones, subiendo y bajando en un arpegio eterno que solo ella podía escuchar. Era Lucía. Lucía Herrera, la virtuosa, la joya de Antigua, reducida a una sombra que tocaba un teclado de aire en la oscuridad de una celda insonorizada. Lucía no se inmutó ante el ruido de la demolición ni ante la luz cegadora de las linternas.
Estaba perdida en el laberinto sonoro de su propia mente, habitando la sonata que la había mantenido cuerda durante 10.000 días de cautiverio. Elena se arrastró por el suelo, ignorando el polvo que se le metía en la garganta y el dolor de sus articulaciones atrofiadas. «Lucía, Lucía, mija, fíjate vos que soy yo», susurró con una voz que era un sollozo seco, una llamada que cruzaba el abismo de 30 años. La mujer de blanco cabello se detuvo en seco. Sus dedos quedaron suspendidos sobre la mesa, temblando ligeramente. Lentamente, con la fijeza de una estatua que recobra la vida, Lucía giró el rostro hacia la luz. Sus ojos, una vez del color del café más puro, estaban ahora velados por una bruma lechosa, una ceguera parcial nacida de la falta de luz natural, pero en el fondo de sus pupilas, una chispa de reconocimiento pareció encenderse, como una bruma que se disipa. No hubo gritos, no hubo el reencuentro cinematográfico que la prensa esperaría. Hubo un silencio compartido, una comunicación de gemelas que el cemento no había podido silenciar. El inspector Méndez, mientras tanto, recorría con la linterna los estantes de la habitación, descubriendo la logística de una crueldad metódica. Octavio Méndez, el captor, había mantenido a Lucía en una jaula de oro y sombra. Había un pequeño montacargas oculto en una esquina por donde, durante años, él le enviaba comida, agua y las partituras que ella devoraba con la mirada antes de interpretarlas en el piano insonorizado. Octavio la había alimentado como a un pájaro exótico, cuidando su supervivencia física solo para poseer su talento, para ser el único espectador de la música que el resto del mundo añoraba. Sin embargo, tras la muerte de Octavio meses atrás, el montacargas se había detenido. Lucía había sobrevivido las últimas semanas en una oscuridad total, alimentándose de raciones secas que había guardado con una previsión animal, esperando el momento en que el piano dejara de sonar o en que la puerta secreta finalmente se abriera. Su silencio no era solo físico. Lucía había perdido el habla. Su garganta se había cerrado por la falta de uso, convirtiéndose en un órgano seco que ya no sabía cómo articular los sonidos de la lengua guatemalteca. Elena llegó hasta ella y le tomó las manos. Estaban heladas, con una temperatura que parecía la de las mismas piedras de la mansión. Lucía no retiró las manos. Al contrario, las cerró sobre las de su hermana con una fuerza sorprendente. Sus ojos se llenaron de unas lágrimas pesadas, lentas, que surcaron las arrugas de su rostro como ríos de cristal. Lucía intentó abrir la boca, pero solo un sonido rascado, un susurro ininteligible, escapó de sus labios agrietados. Entonces, con una determinación que iluminó su rostro demacrado, Lucía comenzó a presionar rítmicamente el dorso de la mano de Elena con sus dedos. 3 toques breves, una pausa imperceptible, un cuarto toque con una vacilación específica, el código del tercer compás, el tropiezo del claro de luna. En ese lenguaje táctil, Lucía le estaba entregando a Elena su identidad, confirmando que la mujer de seda de 1994 seguía allí, viva, bajo la piel de la anciana espectral. El rescate fue un proceso de una delicadeza extrema. Los paramédicos entraron con camillas cubiertas de mantas térmicas, tratando a Lucía como si fuera una pieza de porcelana que pudiera desintegrarse al contacto con la realidad exterior. Al salir del búnker y cruzar el patio de la mansión, el aire de Antigua, con su olor a bugambilias, ceniza volcánica y lluvia reciente, golpeó el rostro de Lucía. Ella cerró los ojos y aspiró con una profundidad que hizo que sus pulmones, acostumbrados al aire viciado del búnker, dolieran. Elena no la soltó ni un segundo. Caminaba a su lado, murmurándole cosas al oído en ese tono suave que solo ellas entendían. Ya estuvo, Lucía, a la gran. Ya terminó la sombra. Fíjate vos que ya estamos en el jardín, decía Elena, mientras las sirenas de las ambulancias iluminaban con sus destellos azules los muros de la casona ruinosa.
La ciudad de Antigua se había congregado en las afueras. La noticia de que la virtuosa había sido encontrada viva, después de 3 décadas, corría por las calles como un reguero de pólvora. Los vecinos lloraban, los turistas grababan con sus teléfonos, y el sonido de las campanas de la iglesia de la Merced empezó a repicar. No por un muerto, sino por una resurrección. Hoy, Lucía Herrera se encuentra en una clínica de rehabilitación en las afueras de la ciudad, un lugar rodeado de ventanales inmensos donde el sol de Guatemala inunda cada rincón, devolviéndole poco a poco el color a su piel traslúcida. Su recuperación es una sinfonía de pequeños triunfos. Ha empezado a ingerir alimentos sólidos, a disfrutar del sabor del café que Elena le lleva todas las mañanas y a caminar por los jardines sintiendo el roce de la hierba bajo sus pies. Aunque el habla regresa con dificultad, como una melodía que se resiste a ser escrita, sus manos nunca han dejado de moverse. La clínica le ha proporcionado un piano electrónico, uno con teclas sensibles que no requieren el esfuerzo físico del gran Steinway de madera, y Lucía pasa las horas frente a él. Ya no toca con errores. Sus dedos ahora ejecutan el tercer compás de Beethoven con una limpieza absoluta, como si al ser rescatada, la vacilación rítmica hubiera cumplido su propósito de ser un faro y pudiera finalmente descansar. Elena se sienta a su lado cada tarde, observando cómo su gemela recupera el territorio perdido de su alma. La mansión Herrera ha sido declarada Patrimonio Nacional y Monumento a la Memoria Histórica, un lugar donde el búnker de Octavio permanece abierto para que el mundo nunca olvide la capacidad de la maldad humana para ocultarse tras el prestigio y la arquitectura. Pero para las hermanas Herrera, la casa ya no es una prisión. Es el lugar donde el tiempo se detuvo y donde, finalmente, volvió a correr. Lucía a veces mira a Elena y, sin necesidad de palabras, presiona rítmicamente el antebrazo de su hermana, recordándole que ni el cemento, ni el aislamiento acústico, ni 30 años de sombras proyectadas por los volcanes pueden silenciar el alma de quien se niega a ser borrado del libro de la vida. Esta historia, que comenzó con la vibración de una tubería de cobre y la curiosidad de un explorador nocturno, termina con una nota de esperanza que resuena con más fuerza que cualquier tragedia. Nos enseña que la verdad es una frecuencia persistente, una nota que el universo se encarga de sostener hasta que encuentra un receptor atento. Lucía Herrera no fue solo una víctima, fue la compositora de su propio rescate, la mujer que usó el silencio y el error para gritar en un mundo que había decidido darla por muerta. Antigua Guatemala sigue allí, con sus ruinas barrocas y su olor a café tostado, pero ahora el aire se siente un poco más ligero, como si una herida antigua hubiera empezado a cerrar. La música de Lucía ya no es un eco fantasmagórico, es un testimonio vivo de la resistencia humana. Porque al final, la verdad siempre emite una nota, un sonido inconfundible que desafía toda lógica y que nos recuerda que, mientras haya un corazón lo suficientemente atento para escuchar, nadie está realmente perdido en la oscuridad. La seda perla del vestido se habrá podrido en el búnker, pero el espíritu de la pianista brilla ahora con la intensidad de 1000 candelabros, recordándonos que la música, cuando nace de la verdad, es lo único que el tiempo nunca podrá devorar.